caso puedan producir indefensión. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Podemos recurrir, podemos denunciar y hay que ir a los ahora que más recogido. Cientos de familias han recurrido el decreto, la reforma de la ley de dependencia, que se la han cepillado porque le han quitado 283 millones el año pasado, 200 millones, con lo cual la ley de dependencia, digamos, la están asfixiando por falta de... Bueno, pues tenemos esta vía, este instrumento que es la justicia para también defender nuestros derechos. Pero, por ejemplo, en Alcorcón hay una plataforma de asociaciones que están también denunciando, pero no solamente denuncian hechos, sino que le dicen al juez que haga el favor, porque tiene esa potestad de que eleven la cuestión de inconstitucionalidad. Los jueces, cuando examinan algo, si ven que es inconstitucional, tienen la obligación de decir, oiga, esta ley que usted está aplicando ahora es inconstitucional. Entonces aprovechan la denuncia, digamos, de esas carencias para que obliguen al juez a que haga esa propuesta. Son, digamos, instrumentos que podemos activar para defender nuestros derechos, ¿no? Enfrentarnos en un barrio a una realidad pues muy dura, ¿no? Donde nosotros participamos en la sección juvenil unas 15 personas y que tengamos estudios universitarios pues somos 3, 4 y pues tampoco es fácil enfrentarse en estas condiciones. Entonces, dos de las cosas que quería comentar era que precisamente cuando decimos mayores y jóvenes nos estamos olvidando de una tercera generación. Creo que también ahí está uno de los pilares de los problemas a los que nos estamos enfrentando, y es que en los años 60 y 70, cuando surgen las asociaciones de vecinos, en los barrios de la periferia, en los barrios de clase obrera, que es donde más lucha y más reivindicación se estaba ejerciendo, se estaba hablando de el derecho al transporte, el derecho a la educación. En mi colegio, en mi barrio, yo no he tenido instituto hasta mi generación. O sea, mi primo se ha tenido que ir a estudiar a Getafe porque no había instituto. Hasta hace 10 años, no más, no estamos hablando de los 60 y 70. Entonces, todas esas reivindicaciones que en los 60 y 70 estaban ejerciendo nuestros abuelos, resulta que durante la generación de nuestros padres, como se han ido conquistando poco a poco algunos de esos derechos, se ha ido desmovilizando todo el movimiento vecinal. De repente llega el metro a Villaverde y nadie se hace cargo de que el metro también, todos los servicios públicos los están privatizando progresivamente. ¿Qué pasa? Que entre la generación de los mayores de los 60-70 y la generación de los jóvenes de estos barrios tenemos las mismas demandas prácticamente. Ahora resulta que tenemos metro, que tenemos transporte, pero como decía el compañero, no lo podemos pagar. Resulta que para ir a Madrid, que somos un barrio de Madrid, pero en nuestro imaginario ir a Madrid es montarte en Villaverde, irte a Sol en 15 minutos, eso es ir a Madrid, y lo sigo diciendo yo. Resulta que no podemos pagar el autobús. O sea, pierdes el abono un mes y te tienes que estar en tu casa diciendo, pues nada, pues ya iré el mes que viene a hacer las gestiones que tengo que hacer. Entonces, es muy importante, yo creo, darnos cuenta de que precisamente la Constitución, que es el texto con el que ha partido el compañero, pues no nos ha sido válida para profundizar en la conquista de los derechos sociales. Y yo creo que nosotros, por lo menos en nuestro barrio, que vivimos, como he dicho, una realidad muy difícil y que tampoco hay que ignorar, porque sí que es verdad que el progresivo acceso de la clase obrera y de los hijos de la clase obrera a la universidad ha sido abortado. O sea, eso ya no va a pasar. Yo ahora mismo estaba estudiando 2 carreras y ya no lo puedo hacer porque no puedo pagarla. Y mis padres no han tenido estudios, mis abuelos no han sabido leer alguno, y resulta que eso va a reproducirse. Todos los conquistas de derechos que se estaban profundizando, ha habido una regresión grandísima. Yo creo que no solamente hay que enfatizar la lucha de los mayores y de los jóvenes, sino que en el salto generacional está el problema, en que los hijos de la Constitución, al subir los salarios, subieron los salarios, pero también se crearon nuevas necesidades de consumo. Entonces, no estaba habiendo un enriquecimiento real de la clase trabajadora, estaba habiendo pues un aumento de necesidades, de consumo masivo, y allí se estaban yendo los salarios. Pues esta generación, que es la de nuestros padres, que no ha profundizado, que se ha conformado, por decirlo en cierto modo, por el ejercicio de los derechos que habilitaba la Constitución, no ha sido útil, porque hemos asistido a un proceso neoliberal de privatizaciones, y yo creo que un poco la lucha de los jóvenes está ahí. Nosotros estamos viendo que en los barrios, nuestros barrios, sobre todo en la periferia, seguimos asistiendo a una diferencia esencialmente pues de clase, de diferencias entre lo que ha sido las demandas de nuestros abuelos
por decir, en los barrios era donde íbamos a comer y a reproducirnos y luego a trabajar como, pues eso, 12 horas, también ha habido precariedad laboral en la generación de nuestros abuelos. Mi abuelo ha sido fontanero, albañil, ha trabajado en la Renfe, en una fábrica industrial, ha trabajado en 1000 puestos de trabajo, pues se está reproduciendo. Y creo que también tenemos eso, que abrir un poco el debate a qué ha pasado con la generación de esos hijos de la Constitución, ¿no? que la han silenciado. Y creo que por eso el enfoque, bueno, creemos que por eso el enfoque no es tanto ejercer los derechos que la Constitución habilita, sino preguntarnos por qué una Constitución que habilitaba una serie de derechos no ha hecho más que reproducir los mismos debates y que las demandas están en una clave pues muy de explotación que se produce en el trabajo y que se reproduce en los barrios. Antes había una mesa aquí de consumo. A mí me suena ajena. Me suena ajena porque en el mercado resulta que tienes tomates del kilo a 50 céntimos y tomates del kilo a 4 euros. Y ya es en un barrio con diferencias sociales donde mi madre no puede comprar el kilo de 4 euros, tiene que comprar el de 1. Y digo, el consumo responsable está muy bien, pero si no profundizamos en las diferencias profundas, en la necesidad de una serie de reivindicaciones que vayan por la igualdad social y en la igualdad en términos de clase social, pues los movimientos vecinales tienen una utilidad relativa. Podemos hacer huertos, podemos hacer todo tipo de campañas de sensibilización, de concienciación social, y solidaridad, pero sobre todo hay que hablar pues de que ahora mismo nos cortan la luz en el barrio y tenemos que hacer como vecinos que denunciar que aquí no nos arreglan la luz porque estamos en la otra punta de Madrid, pero que si faltan la luz en el Paseo del Prado, faltan minutos para que vayan a arreglarla. Y eso hay que darle aunque sea en el barrio, hay que darle un enfoque muy pues laboral y un enfoque pues de diferencias de clase que parece que es antigua y es una categoría que cada vez que la dices a la gente le rechina, pero por lo menos en los barrios es con lo que nos sabemos identificar y cómo trabajamos y por donde realmente se profundizan las diferencias y la desigualdad. Me callo porque puede estar